Vamos a ver. Mira, en cada cuestión he puesto tres puntos fundamentales, ¿vale? Vamos a empezar por el contexto. El contexto es importante porque nos permite entender la situación de Mesopotamia dentro de la historia universal. Si te fijas, el Nilo, el Indo y el amarillo, si saltásemos Mesopotamia, sería de más próximo a más lejano de nuestro entorno o región cultural, que es la Europa occidental. Mesopotamia queda en medio de dos ríos y también queda en medio de la idea de Asia que se hace Europa en el siglo XIX, cuando los europeos entran a excavar como topos en la zona de Turquía y en Irak, con la colonización de esos territorios en la búsqueda de recursos, ¿no? Y es donde se dan cuenta de que había pues, civilizaciones más importantes que la europea, ¿vale? Y como te he dicho en el audio, Mesopotamia es un filtro que depura toda esa influencia asiática directa, eh, completamente horda para la Europa del siglo XIX, y la refina sin perder, digamos, una esencia, ¿vale? Asiática. O sea, la refina porque eran refinados también. O sea, hay una contradicción importante, ¿no? Entonces ellos, cuando llegan las hordas a Europa, salvo casos muy puntuales, siempre van a ser filtradas por este pueblo que queda en medio, ¿no? Y que después, pues, eh, sería para la edad antigua europea, pues Persia, ¿no? Vale, entonces una vez que he entendido que Mesopotamia queda en medio, por como dice Mesos, aparte de que está en medio de dos ríos, también está en medio de dos áreas culturales, ¿no? Que es Oriente y Occidente. Muy bien, ¿por qué es importante Mesopotamia? Bueno, porque es la primera vez que tenemos registrado el concepto, o sea, la creación de asentamientos urbanos que crean una disposición en la organización social totalmente jerarquizada e incluso un sistema igualitario que al final no prospera. No sabemos el motivo. Es decir, que, bueno, esto es muy interesante, lo vi en un vídeo donde había un señor de la Universidad de Barcelona que decía que no podíamos organizar nuestro conocimiento de la urbanización como una eh, evolución inevitable hacia el poder omnímodo de un soberano, sino que existieron también otras alternativas. Pero la verdad, la realidad está en que en cada ciudad de Mesopotamia existía un basileus, en terminología griega, que era el rey, que era un déspota, que entre la vida y la muerte solamente estaban sus funcionarios, ¿no? En este caso, con un poder hasta religioso, ¿no? Que era divino. Muy bien. Entonces, estas estructuras sociales que aparecen aquí es un cambio radical con el paleolítico, digamos, ¿no? O sea, se unen muchas cosas, que son estos adelantos, pero sobre todo la escritura, ¿vale? Entonces la urbanización genera una escritura, existe ya una síntesis de la domesticación tanto de seres vivos, tanto que sean móviles como los animales o estáticos como los vegetales. También existe un control de la metalurgia con un cambio en las aleaciones y el comercio, digamos, desplaza eh, a esos pueblos unos intereses necesarios para poder sobrevivir, porque las ciudades siempre son deficitarias de recursos, generan otras cosas, pero recursos no. Entonces, también en Mesopotamia lo importante es que todavía en nuestro calendario de 360 días, la astronomía de 360 grados, obviamente conocían el número pi, tienen un incipiente derecho penal, donde evita que los ciudadanos se maten por venganzas, ¿vale? Y también un derecho mercantil que protege a los artesanos, ¿no? Que van a la ciudad y le ofrece beneficios. Y también les quita impuestos, lógicamente, para la estructura burocrática. Entonces, lo importante del contexto es que hay diversos modelos culturales dentro del mismo territorio, ¿no? En ese
creciente fértil, que también le llaman. Los elementos, que dice un vídeo, bueno, el poder, la sociedad y, digamos, los vestigios, ¿no? La obra pública. Obviamente, bueno, la primera vez, digamos que las sociedades pastoriles son seminómadas o nómadas, entonces no requieren de gran aparataje. La consecuencia de ser una sociedad que obtiene sus recursos del pastoreo es que tienen una gran movilidad, ¿no? Por eso después Gengis Khan, bueno, Atila, Gengis Khan, todas esas grandes, bueno, los pueblos del mar primero, ¿vale? Asolan porque realmente donde estén sus caballos está su cielo, ¿no? Además, morir encima de un caballo era su entrada directa, ¿no? Como pasará con los vikingos también. Bueno, el caso que el poder unificado indica que las sociedades ya tienen un rey y tienen una burocracia anexa, que va a ser la guerrera para asustar y la espiritual para apaciguar. Todo lo que sea un movimiento contra el poder adquirido. No se sabe cómo, pero adquirido al fin y al cabo y que funciona, ¿no? Vale, la sociedad estamental es muy difícil subir, como en todas las situaciones precapitalistas. La única manera de ser eh, promocionado socialmente es o mediante el matrimonio, cosa extraña que es que se rebaje uno, o bien mediante la guerra. Vale, ahí donde podríamos estar ahí. Pero las castas de escribas, que serían los funcionarios civiles, sacerdotes, los funcionarios bueno, religiosos, pero en este caso, digamos, serían ingenieros civiles, ¿no? Y militares, que sería la casta del poder policial y militar, pues es muy difícil. Bueno, en ese último sí, como hemos dicho, pero vamos, que es muy difícil entrar en la parte superior. Muy bien. ¿Qué sucede? La estructura. Bueno, la estructura de una ciudad son inputs y outputs y la transformación que se genera allí, que se basa en el dinero circulante. Entonces, para tener dinero circulante se requiere comercio y esta zona está en un sitio privilegiado entre los montes del norte, en Anatolia, su franja costera, pero eh, territorial, o sea, que tiene tierra, que sería la parte de Siria y la parte que va a ser después Persia y el Mediterráneo en general, ¿no? Aunque bueno, esto va a perder mucho a manos de otros pueblos. La segunda cuestión es que la sedentarización pues, va a generar pues, ese tejido urbano, ¿vale? Con sus edificios públicos, con ese trabajo artesano, con ese trabajo alejado del trabajo directo a la tierra. Y por último, lo que redundamos en la pirámide social, o sea, muy poquita gente está en el pináculo y todo el mundo después está, pues eso, o bien artesanos o bien trabajos que consisten en dar, pues, soporte material a toda esa estructura, superestructura, ¿no? Lo interesante de aquí es, como lo que hemos dicho en el contexto, que es un mismo territorio con distintos imperios, ¿vale? Pero que al mismo tiempo son parecidos en el hecho de que necesitan controlar ese único territorio fértil de la zona, ¿no? Como pasará en otras zonas de Asia, pero que no nos importan porque están lejos de nosotros y porque, como he dicho, esta civilización nos hace de filtro. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona al revés que Egipto, por eso lo unen, ¿no? Egipto trabaja de una manera aparte, generan un desarrollo, hombre, no diría que autocrático, no, o sea, autárquico, porque no lo es, pero sí que mantienen el territorio y el poder de manera incontestable, digámoslo así, salvo un par de situaciones que son las que generan los diferentes fases del imperio, ¿no? Y cambian los imperios. Aquí el cambio es evidente, el cambio con respecto a Egipto es evidente, o sea, puede ser todo lo similar que quieras, con cambios de costumbres muy fuertes,
pero lo que más llama la atención es que los cambios en el hegemón, que es el poder político dominante, son constantes, ¿no? O sea, decir que un siglo, siglo y medio, un imperio pues, digamos, largo, un periodo largo, pues ya nos indica que el cambio de hegemón es muy, muy poderoso. En el segundo, la segunda pieza de este engranaje es que, digamos que causalmente provocado por estos cambios virulentos y fuertes y constantes, hay una sedimentación, hay un amalgama, un- una idea común de la vida, ¿vale? Que genera, pues, por ejemplo, las sagas de Gilgamesh y todas estas cosas que van a ser, digamos, el armazón de lo que va a ser, por ejemplo, el cristianismo. Entonces, ya con eso nos está indicando que hay un poder civilizatorio común en toda esta región, ¿vale? Además, que cambie el poder de manos no significa que cambie todo. O sea, vendrán algunos campesinos anexos a los que cambian, ¿no? Y habrá también pues muertos en la parte que es conquistada. Pero básicamente todo sigue igual, simplemente que cambian ciertas cosas, los nombres de los dioses, pero sí que existe politeísmo, sí que existe, digamos, una especialización, ¿no? Un patronato, o sea, el patrón de los herreros, el patrón de los guerreros, o sea, ¿cómo se dice? Una cosmogonía donde existen fuerzas que siempre están en combate, haciendo un trasunto simbólico de lo que sucede en la realidad social. Y bueno, la burocracia sigue siendo la misma. Al final se va a especializar en un idioma, en este caso el arameo, y se va a expandir esa estructura y ese complejo burocrático que va a crear pues diferentes adjetivos, pero la misma cuestión sustancial, que es que existe una clase que es la que va a dirigir todo el trasiego de poder, dinero e influencias, ¿no? Muy bien, y por último, el polo norte-sur, o sea, los sumerios estaban en el sur, los acadios estaban en el norte y en el medio pues aparecen los babilonios, neobabilonios, los sumerios y sus diferentes versiones. Al final, lo interesante de esto es que cada ciudad era un universo cerrado, pero, como digo, ese sincretismo, esa unión que deviene de esos impactos militares va a hacer que esta zona tenga como un aire de familia común. En el siglo XIX existían pues como una especie de ariaje, o sea, de ariaje los acadios, altos, rubios, guapos, y los sumerios y semitas pues eran pues morenos, bajitos, narigudos y con el pelo rizo. Pero bueno, al final viene siendo todo un poquito lo mismo.